Muy buenas y bienvenido a este vídeo. Probablemente seas nuevo porque voy a estar hablando de un tema que va a traer bastantes personas nuevas al canal y a este vídeo en concreto. Voy a estar hablando sobre mi experiencia de cómo es tener una empresa en Estonia durante más de 2 años. Mi nombre es Nacho Portillo, soy el fundador de Kinetic Media y te voy a contar paso por paso cómo puedes crear tu empresa en Estonia, para quién está enfocado y sobre todo voy a responder a las preguntas más típicas respecto a legalidad, impuestos y ese tipo de cosas que tanto os gustan. Así que no me voy a enrollar más, simplemente aprovecho para decirte antes de nada que tengo una clase más extensa donde hablo de todo esto que tienes aquí abajo, el enlace en la descripción, ¿vale? Te puedes registrar y es completamente gratuita de ver, donde me estaré explayando un poquito más y comentando aquellas cosas que no puedo decir tanto por YouTube. Así que si quieres ampliar del tema, de verdad, echar un vistazo porque te va a gustar. Y ahora sí que sí, empezamos ya con el vídeo. Dentro intro y vamos con ello. Vale, lo primero de todo yo creo que tenemos que comenzar por el principio y es, Nacho, ¿qué te lleva a crear una empresa en Estonia? Es decir, ¿qué se te ha perdido a ti en este país que probablemente mucha gente ni sabría situar en un mapa? Yo quería crear mi primera sociedad y no era una opción hacerlo en España por diferentes motivos a nivel de burocracia y demás, no por un tema tanto de impuestos, de verdad, sino más por un tema de burocracia y de facilidades, con lo cual yo empecé a investigar muchísimo sobre cómo crear una empresa dentro de Europa, pero fuera de tu país. Y había ciertos problemas, tanto de legalidad, como de impuestos, como de precios que no eran públicos. Y claro, yo pensaba, ¿cuánto me va a costar tener la empresa? ¿Cuánto me va a costar poder tenerla operativa durante todo el año? ¿Qué facilidades va a haber? Y yo estuve mirando muchísimo el tema de Irlanda. De hecho, Irlanda es uno de los países donde muchas empresas tecnológicas se asientan. Pero ¿qué sucede? Que un día un amigo me comentó la opción de Estonia. Y me empezó a hablar de Estonia, de su programa de e-Resident, de cómo estaban impulsando el emprendimiento digital y dije, oye, ¿por qué no? Voy a echarle un vistazo. Esa noche me sumergí en la página en concreto de Lipin, que ahora se llama Cholo, que es una empresa que ayuda a otras personas a crear sus empresas en Estonia. Y bueno, unos días después me llegó esto de aquí, que es la tarjetita de e-Resident. Y esta tarjeta lo que certifica es que yo soy un e-Resident del gobierno de Estonia. Dicho esto, ¿cómo podemos crear una empresa en Estonia paso a paso? Lo primero que tengo que decirte es que es un proceso más sencillo de lo que la gente imagina. Es decir, lo primero que tienes que hacer tú es registrarte en una petición de esa tarjetita que te acabo de enseñar de e-Resident, ya que es como tu DNI electrónico. Los trámites cuestan alrededor de 100 euros y suele tardar entre 1 y 4 semanas en llegar a la embajada de Estonia en tu país. En concreto en España está en Madrid. Si sois personas de fuera de Europa, el tener este tipo de tarjeta no es sinónimo de una visa. Es decir, no implica que por ser e-Resident tú puedas viajar a Estonia. Eso es otro tema completamente distinto. Pero aprovecho para recalcar que no es necesario viajar a Estonia para hacer el setup de tu compañía, aunque sí puede ser recomendable. Yo no he viajado nunca a Estonia, por lo menos por el momento, y no me ha hecho falta. ¿Por qué se crea una empresa en Estonia? Bueno, por diferentes motivos que te explicaré ya en más detalle en la clase y demás, porque tampoco quiero hacer aburrido el vídeo, pero principalmente por la facilidad, la rapidez y cómo se premia a los jóvenes emprendedores para que su empresa crezca. Esto mucha gente dirá, sí, se paga menos impuestos. No es del todo verdad. Voy a contártelo ahora en este vídeo, pero lo primero que tienes que tener en cuenta es que el 90% de emprendedores que hemos creado una empresa en Estonia ha sido por la facilidad para hacerlo, por la sencillez y por el entendimiento que hay. Todo esto se hace con tu ordenador, es decir, si tú tienes ahora un ordenador como el que tengo yo aquí delante, puedes empezar a crear tu empresa en Estonia sin necesidad ni de coger un avión, ni de hacer papeleo, ni de irte a una oficina, ni de tirarte una semana entera sin saber qué estás rellenando ni a quién se lo estás entregando y pagando trámites como un loco. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que tendrás que pedir tu tarjeta de e-Resident y tendrás que tener una ayuda de una empresa para poder gestionar tu empresa en Estonia, tener tu buzón de correos y demás, es decir, un método válido de comunicación formal con el gobierno de Estonia. Aunque ya te digo que yo en más de 2 años que tengo nunca me han mandado ninguna carta, nunca me han tenido que hacer nada así porque el gobierno de Estonia lo hace todo electrónico y con este tipo de cositas como los DNIs electrónicos tú puedes autenticarte con tu ordenador y entrar a tu propio dashboard donde tú puedes ver todas las comunicaciones, cuánto tienes que pagar de impuestos, pagarlo todo online. Es bastante sencillo, la verdad. Tú te tienes que centrar en lo importante que es traer clientes y hacer que tu empresa crezca. Vamos ya con cómo seguiríamos creando esa empresa. Imagínate, ya te llega la tarjetita, has rellenado el formulario, te la han entregado, todo bien, todo perfecto, tienes tu certificado de e-Resident. Lo siguiente que tienes que hacer es ver si el nombre de tu compañía está libre y reservarlo. Y así ya tendrás un nombre propiamente dicho de la misma. Luego hay una serie de pasos muy habituales que son, bueno, crear los estatutos, hacer una serie de peticiones, por ejemplo, para el número de IVA intracomunitario y demás. Eso se encarga todo la empresa que te gestiona. En mi caso es Cholo, que antes se llamaba Lipin, pero también hay muchas
muchas más, o sea, podéis trabajar con la que queráis. Sí que es cierto que en español no hay nada, o sea, que no busquéis nada en español de cómo crear tu empresa en Estonia, porque al final hay ciertas empresas que salen cuando buscas eso y suelen ser la mayoría, no una estafa, pero son muy caras para lo que hacen, y de verdad es algo tan sencillo que podéis hacerlo vosotros con que sepáis un poquito de inglés, un poquito de ordenador y un poquito de ganas. Con esas tres cosas podéis crear vuestra empresa en Estonia por aproximadamente unos 600 euros, que es lo que cuesta todo el pack, por así decirlo. Tú, por un lado, tendrás que pagar a esta empresa gestora de gestionar tu compañía. Creo recordar que ronda los 100 euros al mes aproximadamente, no lo tengo muy claro porque hay diferentes planes y lógicamente los clientes que entramos hace 2 años pues no estamos pagando lo mismo que los que pueden entrar hoy o cuando tú estés viendo este vídeo, pero aproximadamente por ahí andará, para que te hagas una idea. A esos 100 euros tienes que sumarle los costes que son de una única vez, es decir, los costes de hacer el setup, el estatutos, presentación de documentos, nombre de la empresa, etcétera. Bueno, eso más o menos son unos 400 euros, para que te hagas una idea. Finalmente, todo el setup de la compañía ronda los 500 o 600. Y a esto debe sumar una cosa, y es el capital social. Si no sabes mucho de empresa, bueno, te voy a dejar un vídeo por aquí para que le eches un vistazo de autónomos, sociedades, responsabilidades legales y todo eso, que al final supongo que quizás no lo sepas si no has estudiado ese tipo de cosas, pero te lo explico yo muy rápido. El capital social es una cantidad de dinero que exige el gobierno que tú tengas depositado en las cuentas de tu empresa. Ahora vamos con eso. En el caso de que haya algún tipo de negligencia, mala praxis y que entres en concurso de acreedores, tú tienes que responder por ese capital social. En el caso de España, las SLs, su capital social son 3.000 euros, medio millón de pesetas. Y en el caso de Estonia son 2.500 euros. Normalmente, muchos gobiernos se dan cuenta de que pues, un joven emprendedor no tiene 3.000 euros a lo mejor para dejarlos de capital social. Y por eso sí que es cierto que en España también se puede hacer una, no vamos a llamar triquiñuela porque no es triquiñuela, sino simplemente es una forma de tener cierta cantidad del capital social desembolsado, pero no entregado. Es decir, por ejemplo, que tú pongas 1.000 euros y digas, oye, pues no tengo otros 2.000 euros para el capital social. Los iré poniendo a medida que voy ganando o a medida que poco a poco me voy recuperando y yo como persona física los voy metiendo en la cuenta de la empresa. Esto es básicamente pues si haces una cagada y tienes que responder ante alguien. Lo bueno es que solo responderías por esa cantidad, 2.500 euros. En el caso de Estonia no es necesario depositar nada. Tú puedes depositar desde 1 euro como capital social, pero tú respondes por los 2.500. Eso quiero que quede muy claro, es decir, tú puedes depositar lo que quieras, tienes 2 años, creo recordar, para depositar todo ese dinero, pero tienes que responder por esa cantidad, da igual lo que hagas. Es decir, si no has desembolsado, perfecto, responderás por ello igualmente. Pero ahora que ya hemos tocado los temas un poco más aburridos, ¿no? De cómo se hace el setup de la compañía, que, bueno, os imagino que muchos querréis saberlo con más detalle, para eso tenéis la clase, te recuerdo que la tienes aquí abajo con un link. Ahora vamos con lo importante, ¿no? Las preguntas. Oye, Nacho, tienes una empresa en Estonia, llevas más de 2 años con ella, tú vives aquí en España, tienes las oficinas en España, tío, ¿cómo es que no ha pasado nada? ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Bueno, tranquilo que te lo voy a explicar. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que no todas las empresas pueden tener su sede en Estonia, su sede fiscal en este caso, porque en el gobierno de Estonia, para los e-resident, esto mismo que te acabo de contar aquí, solamente se basa en aquellas personas que puedan demostrar que serían nómadas digitales. No tienen por qué serlo, pero que puedan demostrar que todo su trabajo se basa en temas digitales, es decir, no hay oficinas, no hay almacenes, no hay ese tipo de cosas. Ojo, una oficina, hay muchas formas de tenerla, ¿vale? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, alquilar una oficina, una nave, que alquilar un espacio, puede ser una oficina privada, en un, por ejemplo, un edificio de oficinas, que es lo que hacemos nosotros. Ahí ya dependería, porque no es un contrato de arrendamiento, sino de servicios. Pero eso ya es bastante avanzado, eso también lo contaré en la clase probablemente. Pero lo que quiero que te quedes es que si tú tienes un negocio que requiere de un almacén, o temas de dropshipping, o temas a lo mejor de enviar camisetas, o temas de hacer un servicio presencialmente, ese tipo de cosas, no puedes llevar tu empresa a Estonia. Por otro lado, si todos los servicios son digitales, puede ser que puedas llevarlo, pero tu 100% de ingresos no debería ser de, en este caso, de España o de Chile o de Argentina, porque claro, si el 100% de tus ingresos son de un mismo país, puede llegar a haber problemas, aunque tampoco es exactamente así. Ves que a veces soy un poco laxo, pero es porque estos temas de derecho y más aplicados a normativas del IVA y demás no son blancas o negras, es decir, la mayoría de veces estos temas habría que defenderlos y tenemos que tener en cuenta que el establecimiento permanente, que es la figura legal de todo esto que te estoy comentando, depende muchísimo porque cuando se creó la ley, básicamente el establecimiento permanente, esto lo podéis ver en el Código de Comercio y demás, hace referencia a las canteras, a las oficinas, pero oficinas en el sentido de edificios en propiedad de la empresa, a los coches de empresa, ese tipo de cosas que te anclan a un país. Es decir, si yo por ejemplo mañana compro un coche con la cuenta de la empresa, no podría hacerlo porque aunque sí que es verdad que un coche se puede mover porque tiene ruedas, estaría anclado a ese país, con lo cual sí que tienes ya un motivo más para estar en ese país. Pero bueno, esto tampoco es algo tan importante. Vamos con unos temas que os van a interesar más, que es el tema de impuestos, ¿no? Pues oye, Nacho, ¿por qué tienes una empresa en Estonia? ¿Para pagar menos impuestos? No, no exactamente. En primer lugar, el IVA tienes que pagarlo siempre igual, pero porque te recuerdo que el IVA es un impuesto que recae sobre el consumidor final. Es decir, la mayoría de empresas en España, cuando por ejemplo venden servicios a otras empresas, tienen que meter el IVA
pero luego a final de año pues hacen la desgravación fiscal y van viendo pues si tienen que pagar o si se les tiene que devolver IVA. En el caso de Estonia hay una cosa más sencilla y es con el número intracomunitario, que es nada, un trámite, es muy sencillo de hacer. Si tú haces negocios con otra empresa B2B, es decir, con otra compañía, con otro autónomo que tenga un número de IVA intracomunitario, el IVA es 0%. Esto se hizo básicamente para impulsar los negocios entre empresas de diferentes países de la Unión Europea. En el caso de que sea un consumidor final, no hay tu tía, te tragas el IVA como un campeón. Te recuerdo que el IVA en Estonia es del 20%. Y luego, el tema de impuestos de sociedades. El impuesto de sociedades, para el que no lo sepa, es un impuesto que cada año grava a las empresas en función del beneficio que tienen. Aquí en España, supuestamente es el 25%. Aunque luego hay diferentes mecanismos para pagar menos, para desgravar y bueno, unas cosas que serían muy largas y quedarían para otro vídeo. De media en España suele pagar el 20-25% para que te hagas una idea. En Estonia, siempre y cuando el dinero quede dentro de la sociedad, ya sea para reinversión, es decir, para comprar equipos, por ejemplo, o en modo de reservas, unas cuentas bancarias a la vista, quiere decir esto que no hay impuesto de sociedad. Es decir, te lo vuelvo a explicar, si tú el dinero que tendrías que repartir para gastártelo, porque también tienes derecho a gastarlo, es el dinero de tu compañía, tú has trabajado muy duro por él. El gobierno de Estonia lo que te dice es, mira, Nacho, si tú ese dinero, en vez de dártelo a ti como persona física y comprarte el Ferrari, lo mates en la compañía, es decir, reinviertes en reservas, reinviertes en equipo, reinviertes en ordenadores, en lo que sea, no hay impuesto de sociedades. ¿Por qué? Para desgravar, para no pagar nada, no, simplemente porque el gobierno de Estonia sabe que tú tarde o temprano vas a querer sacar el dinero. Obviamente, ¿no? No vas a estar toda tu vida en tu misma casa con tus padres o con quien sea, tú en algún momento querrás sacar el dinero. Pero es mejor gravar a un número muy grande que a un número muy pequeño. Es decir, esto es como cuando vamos a pescar y vemos un pez pequeño, pues lo volvemos a tirar al mar, ¿no? No tiene sentido pescar un pez pequeño. Yo quiero pescar un pez bien gordo, uno grande, pero no quiero pescar uno pequeño. Y de esta forma lo que se consigue es que haya menos tasa de empresas que se queman muy rápido, es decir, que al final tienen un burn rate muy corto, es decir, al cabo de un año, 2 años acaban quebrando, principalmente porque no tienen cash flow, tienen que pagar impuestos, tienen que adelantar IRPFs, cosas por el estilo. Eso no les impide reinvertir en su compañía, también serán malos gestores, no tiene por qué no, y acaban quemándose y acaban muriendo. En este sentido, el gobierno de Estonia sí que es verdad que apuesta mucho por los emprendedores digitales. Dicho esto, antes de que el vídeo se alargue demasiado, ¿cuál es mi conclusión de todo esto? Es complicado. Sería la mejor frase. Si me viniese un amigo ahora mismo y me dijera, Nacho, quiero montar la empresa en Estonia como tú, lo primero que le diría es, mira, yo antes de montar mi empresa en Estonia, no lo hice porque un amigo me lo dijera o me viese un vídeo y ala, la aventura. Antes de hacerlo, busqué muchísima información, pero muchísima, al respecto. Yo he sido una persona que tiene más o menos unos conocimientos legales básicos en aspecto mercantil, en aspecto de sociedades de capital y en aspecto europeo de establecimiento permanente, porque yo he estudiado ese tipo de cosas. Con lo cual, también cuando yo estoy mirando todo el tema de Estonia, desempolvé mis libros de derecho, desenvolvé la ley de sociedades y capital, el código de comercio y las normativas europeas que rigen en este aspecto. Tampoco soy abogado, y en todo lo cual yo no sé al 100% de estas cosas. Y quiero que quede una cosa muy clara, no estoy incitando a nadie a abrir una empresa en Estonia, ni abrir una empresa en otro país. Estas cosas siempre tenéis que consultarlas con abogados o con especialistas o tomar el propio riesgo vosotros. ¿Merece la pena o no? Yo personalmente creo que sí. No solamente porque puedes reinvertir en tu empresa, y todo es mucho más sencillo y es más rápido, sino porque honestamente creo que si yo hubiese creado mi sociedad en España exactamente igual y hubiese desenvuelto todo exactamente igual, no solo tendría menos dinero, que eso es un poco anecdótico, sino es el hecho de que el proceso habría sido mucho más lento, pero muchísimo más a nivel de papeleo, burocracia, de facturas del día a día, de los trimestres. Una cosa muy buena en Estonia es que tanto el IVA como los impuestos sociales es una vez anualmente. Sí que es cierto que el IVA puedes ir pagándolo cada menos tiempo, si tú, por ejemplo, si lo prefieres, si lo hablas con tus gestores, pero también puede ser una vez al año, con lo cual yo estoy muy cómodo porque cada cierto tiempo tengo que subir facturas a la plataforma, que eso sí que es un poco rollo, pero hay que hacerlo en la propia plataforma de Cholo, y una vez ya tienen ellos sus plataformas bien hechas, sus facturas recogidas y todos los datos, te dicen, oye Nacho, te toca pagar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros de IVA, lo que toque, toma, puedes hacer aquí el depósito. Haces el depósito y fuera, y te olvidas, y no tienes que seguir todo el día pensando en este tipo de cosas. Dicho esto, terminamos el vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, por favor, déjate un like, suscríbete, que es gratis, ya sabes que así puedes aprender más sobre vídeos de empresa, de Estonia y demás. Si veo que este tema os gusta, os empezaré a hablar en otros vídeos sobre cómo crear una empresa, por ejemplo, en Delaware, con Stripe Atlas, que es un programa súper interesante de Stripe, la famosa pasarela de pagos, o cómo podéis crear una empresa en países como Hong Kong. También hablaré, por supuesto, de cómo crear una empresa en España, pero es un tema que ya he tocado algunas veces. Como te he dicho, tienes ahí en la tarjetita el vídeo de autónomos versus sociedades, que yo creo que está bastante bien, y si eres una persona que a lo mejor no sabe por dónde empezar, yo te diría que empieces siendo autónomo, que es mucho más barato, es mucho más sencillo y es mucho más fácil. Y si ya llega un punto en el cual tú dices, oye, quiero deslocalizar mi empresa, que es el término correcto para esto que yo te he contado, voy a crear mi empresa en Irlanda,
en Delaware, en Estonia, donde sea, te formas y tomas una decisión. Como siempre, dudas, preguntas, cualquier cosa, aquí abajo en los comentarios estoy para ayudaros, de verdad. Además, este es un tema que es muy complejo y no me gustaría que os quedaseis con ninguna pregunta. Y si quieres ampliar todo esto, recuerda que he preparado una masterclass totalmente gratis sobre cómo se crea una empresa en Estonia, paso a paso, muy sencillo, de verdad. Aquí abajo tienes el link, regístrate y puedes mirar la clase. Si luego quieres de suscribirte y demás, puedes hacerlo sin ningún problema. No hay que pagar un solo euro, no hay que pagar nada. Con lo cual, yo si fuera tú, si en su día yo hubiese visto este vídeo, por lo menos me hubiese suscrito, me suscribo al canal, cojo, veo mi clase y si me gusta, oye, quédate porque más contenido de este nivel yo creo que te voy a traer y te va a gustar muchísimo. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo y nos vemos en próximos episodios.